buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente con todos ustedes en este miércoles, tiempo de ayuno y clamor. Tiempo a través del cual vamos a elevar al Señor nuestras profundas peticiones, nuestros profundos anhelos y que Dios los cumpla. Y al mismo tiempo también vamos a ver un tema acerca de la llenura del Espíritu Santo, cómo ser lleno del Espíritu Santo, que es tan importante para el vivir diario de la vida del cristiano. Y es una cosa hermosa que Dios ha provisto para que todos podamos vivir en esa hermosa presencia de Dios cada día. Dios les bendiga. Entonces, tenemos este tiempo de ayuno y clamor con todos ustedes. Un abrazo. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bueno, en esta primera parte de nuestro ayuno vamos a comenzar por el devocional de la doctora Lolita en su libro llamado A la Confianza para el día de hoy, miércoles, octubre 12. Vamos a compartir el tema La importancia de hablar con sabiduría. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21-23. Y vamos a ver el pasaje complementario de Lucas 6:43 al 45 y Mateo 15 del 17 al 20. Comenzaremos entonces por Lucas. No es buen árbol el que da malos frutos,
ni malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 15, del 17 al 20, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El lenguaje es uno de los mayores privilegios que puede tener un ser humano. A través de él podemos dar expresión a nuestros más nobles y hermosos sentimientos y a nuestras más ingeniosas y sorprendentes ideas. A través de él podemos alabar a nuestro Padre Dios y llevar mucha bendición a quienes nos rodean. Podemos declarar por la fe hermosas promesas y esperanzadoras palabras que Dios nos ha dejado escritas en la Biblia y dar dirección a muchos que se encuentran perdidos sin poder hallar el camino hacia su felicidad. Si entendiéramos el valor de las palabras y la trascendencia que ellas tienen de llevar vida o producir muerte, entonces oraríamos todos los días como el profeta. Dame lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despierta, mañana tras mañana despierta mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. El profeta entendía que para hablar con sabiduría debía escuchar primero como los sabios. Pero, ¿qué significa esto? Jesús enseñó que todo lo que sale por la boca proviene del corazón. Si el estado del corazón es bueno, las palabras también lo serán. Pero si en el corazón hay tristeza, engaño o amargura, asimismo serán las palabras que se pronuncien. Saldrán y harán un profundo daño. Mateo 12:34. Esta es la razón por la que Dios nos advierte que vigilemos celosamente y con toda diligencia el estado de nuestro corazón. Cada vez que expresamos nuestras ideas, pensamientos, debemos examinarnos cuidadosamente para detectar sutiles engaños. Proverbios 4:23. Si el corazón es como una fuente que produce aguas que pueden ser puras o contaminadas, debemos asegurarnos que nuestro corazón se encuentre libre de resentimientos, amarguras, discordias, angustias, envidias y todo sentimiento que lo dañe y contamine. Tal vez nos cueste trabajo controlar nuestras palabras, sobre todo cuando lo que otros nos dicen nos desagrada, pero aquí tenemos la clave que nos va a ayudar y consiste en rendir nuestro corazón a Dios, entregándoselo para que Él lo purifique, lo guíe y lo proteja. Entonces Él controlará cada pensamiento y sentimiento y decisión que se produzca en nuestro corazón. Él hará como un control de calidad y no permitirá que salga nada que pueda dañarnos o dañar a otros. Dios cambiará lo malo en bueno, transformará y sanará cualquier impacto negativo, cualquier herida o injusticia y producirá lo que viene de su propio corazón: vida, amor y paz. Esto es vivir la plenitud de la unción del Espíritu Santo. De los labios de una persona rendida a Dios solo saldrán palabras de bendición que se convertirán en semillas que producirán fruto de bienestar, de paz, de sanidad en quienes la reciben. Hablemos con Dios. Señor, te alabo y te bendigo. Ahora mismo rindo mi vida delante de ti y te suplico que tomes lo profundo de mi corazón.
lo sanes, lo restaures, lo purifiques y escribas en él tus palabras para no pecar contra ti. Gracias por conducirme hacia tu voluntad. Amén. Tenemos entonces aquí esta hermosa meditación, la importancia de hablar con sabiduría. Y cuando escuchamos ese título, la importancia de hablar con sabiduría, nos imaginamos casi a ciencia cierta que debemos poner sumo cuidado en cada una de las palabras que vamos a decir. Pero sorpresivamente nos damos cuenta que, como lo dice nuestra líder, no es en las palabras que debemos poner atención y detenernos a meditar, sino en lo que tenemos en el corazón. Porque como dice la Biblia, del corazón salen las palabras que fluyen por nuestros labios. De nada sirve entonces proponernos, no lo vuelvo a decir, yo no voy a volver a repetir esto, eso no lo diré jamás. De nada sirven cruzarnos los labios con grapas, con cintas, si en el corazón están todas aquellas actitudes que hacen que por nuestros labios fluyan dichas palabras. Se hace necesario entonces, como nos comparte la líder, que examinemos a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios, a la luz de la guía del Espíritu Santo, examinemos las actitudes que tenemos en el corazón. Aquellas cosas que continuamente están allí y que con cualquier situación que acontece son como una mecha para que explote aquello que está en nuestro corazón y que sin pedirnos permiso sale por nuestros labios. Es como una olla a presión a la cual se le han taponado las válvulas que sin avisarnos va a ser una pequeña explosión y toda la comida va a salir volando por toda la habitación. Eso sucede cuando tenemos pensamientos explosivos en medio de nuestro corazón, pensamientos que no deben estar en medio de él. Cualquier activación que tenemos en el diario vivir hace que dichos pensamientos o actitudes del corazón salgan de manera explosiva y seguramente van a hacer mucho daño a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, detenernos en lo que vamos a hablar no es la idea. Detenernos en aquello que tenemos en el corazón. Por eso Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque la única manera que nosotros podamos sanear ese corazón es entregándoselo al Señor, entregándole cada situación que pasa en nuestra vida y diciéndole, Señor, te entrego la situación que acabo de vivir. Te pido que me laves y me limpies y me sanes el corazón de esta situación y que yo no albergue estas actitudes que tengo en este momento en mi vida. Te reconozco que nada acontece sin que tú lo permitas y que todo me ayuda bien. Y digámosle también al Señor que saque esas actitudes de nuestro corazón, que lo limpie, que lo lave hasta que nuestro corazón esté totalmente sano, hasta que nos aseguremos que no tengamos nada en el corazón hacia esa persona o esas personas con las cuales haya acontecido algo, porque finalmente todo lo que guardemos, eso saldrá del corazón. Entonces es muy importante el tema que vamos a meditar hoy, en este día de ayuno. Hoy vamos a tener un hermoso tema, como lo decíamos en la introducción de este tiempo de clamor y de ayuno y clamor. Este tema es de la llenura del Espíritu Santo. Se hace necesario pues que nos dispongamos a vivir esa llenura del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean vidas controladas por Él
y sean evidenciándose en nosotros ese fruto precioso del Espíritu Santo del cual adolecemos tanto, como es el gozo, paz, la paciencia, la paz, el amor, benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas hermosas características contra las que no hay nada que se oponga cuando estamos llenos y controlados por su Santo Espíritu. Ahora, amado Dios, bendícenos a todos, bendice cada uno de los oyentes que en esta mañana están escuchando este tiempo de ayuno y clamor, y sobre todo todos aquellos que también lo escucharán, así sea más adelante o días más adelante de este octubre 12 del 2016. Que este tema en cualquier momento traiga salud, vida y paz a nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Y es en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana continuamos en este tiempo de ayuno. Amén. Las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados, que tienes en tu boca poder para crearlo todo. Tú que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el Padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí, desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaba lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida perdón y una abundante vida. Eres el Padre que cuida cada paso que doy, amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí, desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Te doy devoción, desde antes de vivir me amabas tanto a mí, desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Bueno, y ahora vamos a entrar ya en el tema de esta mañana, en el devocional que desde un comienzo dije como título "Cómo ser lleno del Espíritu Santo". Y la verdad es que acerca del Espíritu hay
mucha palabra en la palabra de Dios. Hay muchos textos, muchos versículos. Incluso muchos en el Antiguo Testamento, pero sin lugar a dudas en el Nuevo Testamento donde se ve una manifestación pues palpable y evidente de lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Es como el libro de Hechos de los Apóstoles, en que muchos le llaman no los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Por supuesto, a través de los apóstoles. Pero bueno, a todos los cristianos, Dios le ha dado una provisión y es la de tener una vida sobrenatural y solo es posible bajo la llenura y el control del Espíritu Santo. Por eso quiero leerles inicialmente un versículo que está en la epístola a los Gálatas capítulo 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, inicialmente les digo, aquí dice el fruto del Espíritu, o sea, es un paquete completo. No podemos hablar de los frutos, porque indiscutiblemente yo no puedo tener amor y no tener paciencia. La paciencia y el amor están íntimamente ligados. Sí, de igual manera la bondad y la fe, etc. O sea, lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es esa manifestación. O sea, que se pueden manifestar esas virtudes cuando se está uno lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y otra cita bíblica que está en la segunda epístola a Timoteo. Sabemos quién fue el Timoteo, que fue el discípulo del apóstol Pablo, el que continuó la obra y la engrandeció, ¿sí? Podemos decir, engrandeció el legado que le dejó el apóstol Pablo. En el capítulo 1 de la segunda epístola, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren estos dos versículos que nos sirven para poder entender que lo que tenemos nosotros los cristianos es una vida de poder. Cuando hablo de poder, olvidémonos de lo que son esos personajes de los cómics que pues salen rayos por sus manos, que su mente tumba murallas. No, nada de eso. Estamos hablando del poder de Dios para transformar la vida del ser interior. Y sabemos que hay muchas necesidades en el hombre. Incluso nosotros como seres humanos sabemos nuestras necesidades. Y la verdad es que necesitamos del Espíritu Santo y ser llenados para que todas esas cosas que son la carne y todas esas toxinas salgan del corazón para tener una vida con una mirada solo hacia el Señor. Pero entonces vamos a desarrollar este tema, ya habiendo visto estos dos versículos, vamos a desarrollar este tema en 4 puntos. El primer punto es: los cristianos tenemos una gran necesidad y es la de aprender a vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Tenemos una gran necesidad y es que tenemos que aprender a vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, verso 18, escrita también por el apóstol San Pablo, en la epístola esta que le digo, Efesios capítulo 5, verso 18, nos dice lo siguiente, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, tenemos una necesidad y es ser llenos del Espíritu Santo. Y él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución aquí no quiere decir disolver, sino tiene otro significado en español que quiere decir desenfreno o libertinaje. Es decir, que cuando la persona ingiere alcohol, o sea, la persona comete barbaridades. Y al día siguiente dice: ¿qué fue lo que yo hice? Incluso llega a haber hasta unas lagunas mentales impresionantes. Y no solo eso, sino que como se desinhibe, la persona comete actos que llegan hasta el extremo de unas impurezas sexuales impresionantes. ¿Sí?
y se cometen muchas cosas. Pero entonces el apóstol lo que dice es que debemos de ser llenos. Nos dice en imperativo. En lugar de andar buscando eso, dice, antes bien llenos del Espíritu Santo. Y es muy importante cómo se enriquece esto que está en el verso 19. Porque el apóstol dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, el diálogo de nosotros, ¿cuál debe ser? Ahí dice, hablando entre vosotros con salmos. O sea, un lenguaje espiritual, un lenguaje de amor, un lenguaje de poder, un lenguaje de sometimiento al Señor. ¿Sí? Y anexa, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, una vida de continuo y permanente agradecimiento al Señor. Entonces nosotros los cristianos tenemos la necesidad de aprender a vivir lleno y controlado. Porque si no, vivimos en un desenfreno y en una vida en donde no nos importa nada y cometemos muchas faltas. Este primer punto es muy importante porque nos hace caer en cuenta de la necesidad que tenemos. Los primeros cristianos, como dice Hechos capítulo 2, vivían, vivían llenos del Espíritu Santo, pero recibieron el Espíritu Santo y fueron inundados y hablaban con poder y había un testimonio impresionante en sus vidas y un toque pues espectacular sobre cada uno de ellos. Y las conversiones fueron impresionantes según nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿correcto? Entonces concluyamos que tenemos la necesidad de aprender a vivir llenos y controlados, sí, por el Espíritu Santo. Como punto 2 vamos a estudiar, y esto ya es un poco más largo y vamos a profundizar, porque vamos a estudiar los factores que impiden la llenura del Espíritu. Y teoterápicamente hablando, esto lo podemos entender de una manera muy profunda. Porque hay cosas que impiden la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros le hemos dado la vida al Señor, sí, nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu que Él ha dejado. Y nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no ha recibido a Cristo, porque indudablemente es así. Es decir, el que recibe a Cristo, recibe al Padre y el Señor Jesús le regala también el Espíritu. Entonces vamos a ver los siguientes factores por los cuales una persona no se llena del Espíritu Santo, es decir, vive una vida en la carne, podemos decir. El primer factor es una vida de lógica y esquemas mentales. Es decir, cuando una persona no somete el entendimiento a la revelación, se que vive por la lógica. Es como el que dice, no, es que a mí lo que me da seguridad es el billete, hermano. Sí, yo hablo en el aspecto económico. Esa es una vida de lógica. Pero la palabra de Dios me enseña que por la fe anduvieron todos los hombres y mujeres de Dios, tal y como está escrito en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Luego, la vida de lógica y de esquemas mentales es el primer factor que nos impide la llenura del Espíritu. Segundo, no confiar en Dios y depender de las emociones, es decir, de lo que se siente. Y aquí, pues indiscutiblemente podemos decir la palabra fe. Porque cuando no se confía en Dios es cuando no hay fe. Y si se depende de las emociones, también se dependen de las circunstancias, las situaciones, lo que mis ojos vean, lo que mis oídos escuchen. Puedo decirles por qué los espías se dejaron llevar por tantas cosas y por qué no conquistaron la tierra prometida. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que está en Números? Por las emociones. Porque dijeron, no, esto es una tierra que traga a los moradores, esto es imposible, aquí no hay nada que hacer. Y no solo eso, sino que sus emociones contaminaron las emociones de los demás. Es decir, una vida en donde no se confía en Dios
y se dependan de las emociones, es decir, de lo que se siente, es otro factor que impide la llenura del Espíritu. Tercero, la soberbia y el orgullo. La soberbia y el orgullo están relacionados también con la arrogancia y la altivez. Y ese es, podemos decir, la posición, como dice la palabra allá hay un proverbio muy interesante que dice que las riquezas para el rico son su ciudad fortificada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es su ciudad fortificada? Que era su seguridad. Su seguridad. Lo que la persona tiene como, como firme. ¿Sí? Dice, aquí ya lo encontré y dice, Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Pensemos un poco, eso tiene que ver con la soberbia y el orgullo, porque como el rico aquel de la parábola que habla Jesús dice, derribaré mis graneros y los haré mayores y le diré a mi alma, alma, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? Pásalo bien. Es decir, una arrogancia y una altivez creyendo que uno está hasta por encima de Dios o que uno domina todas las circunstancias. Pero el humilde es aquella persona contraria al soberbio y al orgulloso. Y vuelvo a decir, el soberbio y el orgulloso no se pueden llenar del Espíritu Santo porque están llenos de sí mismos. Hay que vaciarse de ese yo, de ese ego y dejarse llenar por el poder del Espíritu Santo. No era yo, sino Cristo vive en mí. Entonces hemos visto tres. El punto 4 como factor que impide es los pecados sin confesar. Solo que también es interesante decir que una vida de lógica, una vida sin confianza a Dios, una vida soberbia, es una vida de pecado también. Pero cuando hablamos de pecados sin confesar son de pronto cosas que hemos cometido que aún para nuestra cultura nos parecen normales, pero que no agradan a Dios. ¿Sí? Entonces es no reconocer que hay algún pecado. Eso es otro impedimento para la llenura del Espíritu Santo. Otro impedimento para la llenura. 1, 2, 3, 4, 5. Otro punto importante, otro factor es la no comprensión de la identidad en Cristo. Porque el apóstol San Pablo también dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, no hay una identidad con Cristo. Digo, si no hay una identidad con Cristo, entonces no hay llenura del Espíritu. Porque precisamente si no hay una llenura del Espíritu Santo, posiblemente es porque haya altivez, arrogancia. Y aquí se nos está diciendo que es la identidad con Cristo. O sea, si yo me identifico con Él, Él es mi Señor, Él es mi Dios. A Él debo obedecer. Sus principios debo vivir. Mi vida la entrego para que Él haga de mí instrumento útil en sus manos. Pero al no hacerlo, ¿sí? No busco, no hay identificación. Y estamos hablando cuando no la comprendemos, cuando pensamos de que la vida cristiana no es sino una colección de actos rituales que se hacen como para satisfacer un ego religioso. ¿Sí? Otro punto, otro factor que ya hemos visto 4, 5, vamos al sexto, es por ignorancia. Porque hay muchas personas que no creen que merecen ser llenos del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que sí, yo no puedo, yo no merezco, porque no se ve precisamente identificado también con lo que Cristo hizo por él en la cruz. Por eso dice, es importante sentirse también perdonado. Hay gente que no se perdona y quiere decir que también tampoco se ama a sí misma. Sí, por eso hay un mandamiento que el Señor dice, amarás a tu prójimo y a tu hermano como a ti mismo. Es decir, la persona que no se ama a sí mismo
Es decir, cree que no merece la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que hay ignorancia de las verdades de Dios. El séptimo factor es muy importante. El séptimo factor nos dice, por amar al mundo y no estar genuinamente interesado en Dios. Me acuerda un versículo que está en el capítulo 2 de Juan, donde nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Y nosotros es muy triste que a algunos cristianos se la pasen pensando en los deleites y en las cosas que llenan en los ojos, los oídos, y no satisfacen esa vida interior enriquecida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando se ama al mundo, sí, también la Biblia dice que el que ama al mundo no ama a Dios, o sea, ama al uno o al otro. Entonces, podemos volver a concluir dentro de este punto séptimo lo que es otro factor que impide, y es el amor al mundo. Y el octavo es las ataduras o los pecados que se repiten constantemente. Hay pecados que una y otra vez, por ejemplo, una persona que para salir bien siempre está mintiendo. Claro, en la medida en que más mienta, más va a apagar el fuego del Espíritu y más va a aminorar la llenura. Y llega un momento en que queda como que vacío. Y le preguntan de Cristo y sí, es el Señor, pero no tiene una vida de comunión con Dios. No tiene una vida de comunión. O sea, las ataduras y los pecados que se practican constantemente. Podrían haber otros factores. Hemos tratado de resumir en 8, pero podrían haber más. Pero con los 8 que tenemos, eso nos enseña muchísimo. ¿Sí? Entonces, empecemos a desarrollar ya el punto tercero, porque lo que nos interesa, como decíamos al comienzo, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y este punto tercero es cómo ser lleno del Espíritu. Entonces, primero que todo, dentro de este punto es importante considerar lo que está en Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios capítulo, les voy a decir, capítulo 6, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 6, el verso 19 y 20. Dice así el apóstol en su epístola, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí quiero aclarar, antes de desarrollar, bueno, hablando específicamente de este versículo, es que esta epístola es escrita a los cristianos que vivían en una ciudad llamada Corinto. Y como todas las ciudades griegas, en la antigüedad, ahí había muchísima idolatría, pues el paganismo en Grecia fue muy prominente. Había todas las historias que conocemos como la mitología. Y alrededor de eso había una cantidad de prácticas que son descritas en cuanto a las obras de la carne que dice el apóstol San Pablo en Gálatas, que pues no las vamos a citar, pero para que comprendamos la dimensión del tipo de vida de los griegos. Pero con relación a eso, como en cada ciudad griega había un templo o dos o muchos, le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es muy sabio para decirle a estos que vivían en una cultura griega que el cuerpo de ellos era un templo del Espíritu Santo, un templo en donde hay comunión con Dios, en donde hay vida para con Dios. Entonces este es el punto de partida para poder entender la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros como templos del Espíritu Santo debemos estar llenos del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en este punto, que son cómo llenarnos del Espíritu, 4 puntos importantísimos para que los analicemos. Primero es
lo la primera disposición que debemos tener es tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. En Mateo capítulo número 5, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, se nos dice esto, ¿sí? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú y yo tenemos deseo de ser llenados y tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, vamos a ser saciados. Entonces lo primero es tener hambre y sed de Dios. Necesidad, como la mujer del flujo de sangre que tenía necesidad de tocar, si tan solo le tocara y tocándole salió poder del Señor. Tocando el manto del Señor salió poder. Ella tenía hambre y sed de Dios. O como en otras situaciones que están descritas en los evangelios. Segundo, dentro de estos 4 puntos, confesar todo pecado que haya en la vida. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si se los confesamos a Él, Él es fiel y justo para limpiarnos. Hay pecados que manchan el corazón. Entonces, Él los limpia. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer que habían pillado en adulterio? Cuando pues ya nadie le hizo nada, ni le tiró piedra, ni nada. Le dice al niño, yo te condeno. Él limpia la vida. Tercero, dentro de estos puntos, de estos 4 puntos que nos habla de cómo ser lleno, es entregarle cada área al Señor. En Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, verso 1 y 2 se los leo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí me está enseñando que yo debo tener una vida entregada al Señor. Cada área debo entregarse al Señor. Entonces vamos a repetir. Primero, hambre y sed de Dios, como dice en Mateo, que se nos enseña que soy bienaventurado cuando tengo hambre y sed de justicia de Dios. Confesión de pecados, como dice Primera de Juan 1:9. Tercero, entregarle cada área al Señor. Y cuarto, pedir la llenura. Solicítesela a Dios. Y la verdad es que Él dice que Él, cuando uno le pide a Dios, Él da sin reproche. Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, lo que hablamos al comienzo, ¿sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Roguémosle al Señor que nos llene con su Espíritu. Entonces, limpiándonos, vaciándonos de ese ego, de tantas cosas, lo que vamos es a inhalar el poder del Espíritu Santo y a sentirnos como nuevos. Es como cuando uno se da un baño. Sí, de pronto el ejemplo no es tan exacto, pero uno a veces está sucio, sí, sudado en verano, y se da uno un baño y se siente uno limpio. Así es, sí, pero esto es una cosa sobrenatural, sí, es una cosa sobrenatural. Entonces ya hemos visto el punto 1, que los cristianos tenemos la gran necesidad de aprender a vivir llenos y controlados por el Espíritu. 2, hemos visto los factores que impiden la llenura. 3, hemos visto los 4 puntos de cómo ser llenos del Espíritu. Y como punto 4, vamos a leer 4 detalles que es importante para caminar continuamente en el Espíritu. 1, mantenga cuentas claras con Dios. Es decir, confiese. 2, practique la oración y la lectura bíblica diaria. 3, esté preparado para los conflictos contra el mundo, el demonio y la carne. O sea, hay que estar como un guerrero listos, o como los bomberos que los llaman a la emergencia y ahí están listos, ¿sí? Y 4, viva por fe, no por emociones. Así lo dice el apóstol San Pablo también en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, es importante caminar en el Espíritu, este punto 4, con estas 4 cosas que les he dicho. Entonces vamos a concluir acerca de la aplicación teoterápica, y es que al vivir llenos del Espíritu Santo podemos experimentar el propósito de Dios que se cumple de manera clara en nuestras vidas.
De esa manera confiaremos más en Él, desearemos orar más, leer su palabra, nos dará poder, etc. Pero es importante que nos dispongamos y tomemos la decisión de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y poner en práctica esto que hemos aprendido. Papito Dios, en esta mañana nosotros te damos gracias y te bendecimos porque tu amor y tu misericordia nos guardan, tú nos bendices. Y ahora en este momento queremos disponernos para, como dice tu palabra, ser llenos de tu Espíritu. Queremos primero que todo confesarte, que salgan de nuestros corazones todas las iniquidades, las maldades, los actos que son en contra de tu voluntad. Y por eso te lo confesamos, Señor. Queremos disponernos a que la justicia tuya sea en nuestros corazones. Y así como hemos visto, Señor, nosotros necesitamos, Dios, que tú cambies toda actitud de nuestro corazón. Y te queremos entregar todas las áreas que nosotros de una u otra manera hemos manejado, pues, como de una manera soberbia, de una manera ególatra, que no hemos querido entregarte esas áreas de nuestra vida. Por eso lo ponemos en tus manos y sabemos que tú, oh Dios, eres el que da la victoria. Muchas gracias en esta mañana. Y ahora, por último, por fe te decimos, llénanos de tu Espíritu. Y queremos inhalar la presencia tuya, la grandeza de tu poder. Y queremos decirte, llénanos de tu Espíritu. Llénanos hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque te pertenecemos. Gracias porque tú nos llenas de tu Espíritu para vivir una vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido nuestra parte correspondiente al tema de la mañana. Bueno, un abrazo para todos y que Dios les bendiga rica y abundantemente y que los llene de su Espíritu. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, lléname con tu poder.
con tu amor. Y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma. Ven y llena mi ser. mi ser. Lléname, 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 lléname. Espíritu de Espíritu de Dios, ven, lléname. Bueno, y en esta parte final hemos llegado al tiempo del clamor. Vamos a clamar a Dios que en este día de ayuno, por su misericordia, nos bendiga. Que en este día haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, sobre esta nación que nos ha acogido, sobre cada una de nuestras familias. Padre, te pedimos en este día por este país que nos ha abierto las puertas, por el país de Canadá, por la provincia de Quebec, por Montreal, el Gran Montreal y sus alrededores. Te pedimos para que la unción tuya sea sobre la vida de Justin Trudeau y Philippe Couillard, que tú les guíes en tu temor, que tú les des sabiduría para tomar toda decisión, sabiduría para gobernar. Te pedimos por cada uno de los centros de teoterapia en el mundo entero, para que nos permitas cumplir la gran comisión y para que juntos, confederados, podamos tener un servicio limpio y transparente delante de ti, Señor. Te pedimos por nuestro líder Jimmy, la líder Lolita, por el líder Martín Benavides, la líder Angie, por Mauricio, por mi vida. Susténtanos como siervos tuyos, protégenos y guíanos. Te pedimos que este 27 de diciembre tú nos permitas subir como ofrendas vivas y ver allí tu gloria. Tomar este 31 de diciembre, el nuevo año, allí en tu hermosa tierra. Te lo pedimos. Padre, por la unidad y avivamiento espiritual y personal de cada uno de los integrantes del ICT Montreal, para que tú bendigas y avives a cada uno de estos tus hijitos. Padre, te pedimos por esa vida de fe, oración, entrega y obediencia a tu palabra. Permítenos vivir como hombres y mujeres de fe, que podamos aplicar este hermoso tema de este día de ayuno, Señor. Que la llenura de tu Santo Espíritu sea el factor determinante en cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de Manuel y de Tati. Te pedimos por ellos y que tú les des crecimiento espiritual en todas las áreas, salud, respaldo laboral y respaldo en sus estudios. Bendice, Señor, a Carlos y Martica. Dales unidad familiar, dales protección. Bendice el empleo para Carlos Eduardo, el que él necesita. Bendícelos a todos en el hogar. Bendice a Mario y a Tatiana. Te pedimos por la salud del nieto de Mario, esa salud total, hasta que lo declaren totalmente sano. Bendice el francés de ellos que necesitan terminar, que los llamen y que los inscriban, que los incluyan en el próximo curso. Te pedimos por Marino y Viviana, por la unión familiar, el crecimiento espiritual, la paz y la prosperidad financiera. Por Edison y Annie, te pedimos que seas tú glorificándote en ese empleo para Annie, la restauración espiritual, familiar y financiera. Te pedimos por Carlos y Marcelita, por la salud de toda la familia y que tú seas propicio en ese dinero que hace tanto te hemos clamado, que se los devuelvan y le renueven el contrato en Colombia.
Bendice, Señor, a Juanquita y a Mafer y a Isabelita. Tráeles crecimiento espiritual, salud y bienestar. Dales revelación en toda área de sus vidas y bendición en abundancia. Toma la vida de Alex y Mercy. Dale la salud de todos y dales empleo y esa estabilidad laboral que ellos necesiten. Señor, bendecimos a Luis y Vianet, bendecimos el desarrollo integral de sus hijitos y la prosperidad en esos exámenes de Luis, que ya está próximo a tener el segundo examen. Que seas tú bendiciéndolos. Padrecito Santo, motívanos a todos a cumplirte a ti, a seguir anhelando ver tu gloria en nuestras vidas, a poner en práctica toda enseñanza que tú nos des. Te pedimos por todos aquellos que han llegado a la familia y la fe para que tú los motives a continuar asistiendo, a continuarte conociendo, Señor, por todos los nuevos que llegan a nuestra iglesia, para que ellos permanezcan, para que el enemigo no trabaje sobre sus vidas con afán, ansiedad y desánimo, sino con ánimo y la actitud correcta para continuar. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga las actividades de esta familia cristiana, como cada actividad de Collavín, que tú le des el sello de tu bendición a cada ministerio, a la peregrinación, a las finanzas, Señor, que las finanzas se multipliquen para que aún podamos cambiar a una sede un poco más amplia. Bendícenos a Mauricio y a mí, Señor. Te estamos clamando que tú bendigas el hogar de mi hija Sara y Josh, que tú los bendigas nuestro hogar también, y que seas tú glorificándote en la inclusión de la residencia nuestra a Benjamín y en el apadrinamiento de nuestra hijita. Y finalmente, pidámosle juntos al Señor para que preparemos nuestro corazón, para que ese corazón se lo llevemos como esa verdadera ofrenda viva a su cumpleaños. Gracias, amado Dios, nuestro corazón libre de resentimientos, de amarguras, de rebeldías, de odios, de contiendas, y llevarte también ofrendas vivas que son nuestros invitados para alegrar tu corazón. Y finalmente darte esa ofrenda financiera para poder cumplir todos estos sueños que queremos para ti. Amado Dios, todos los preparativos te los entregamos también, como la danza, el programa, los presentadores, todo. Señor, y para cerrar este tiempo te pedimos que escuches la oración que cada uno te hacemos. Hagamos nuestra propia oración. Sí, Señor, te damos muchas gracias porque tú has escuchado la oración que hoy te eleva cada corazón en este día de ayuno y clamor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les esperamos cada miércoles a las 6 de la mañana. Dios les bendiga.